Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a hacer un pequeño resumen o revisión en realidad de lo que a sistemas energéticos respecta, específicamente sobre el sistema oxidativo, que es el contenido que estuvieron desarrollando lo que fue el primer cuatrimestre y lo que va de este segundo cuatrimestre. La idea de esta revisión es simplemente una ayuda de los contenidos que ustedes van a encontrar mucho más desarrollados y más específicos en su material de referencia. Nosotros utilizamos al autor Wilmore y Costil en nuestro instituto como el máximo referente de la fisiología del ejercicio que para nosotros está dentro de nuestra cátedra. Bueno, vamos a empezar. Sistemas energéticos, entonces, decimos o interpretamos a todos los sistemas energéticos, tanto los aeróbicos como los anaeróbicos, aquellos sistemas encargados en reponer o restablecer el ATP utilizado durante la actividad metabólica de la célula. Para entender por qué se utiliza ATP durante el metabolismo, primero hay que saber definir el metabolismo celular. O sea, entendemos como metabolismo celular nosotros el conjunto de reacciones químicas, tanto anabólicas como catabólicas, que se dan dentro de una célula, ¿no es cierto? Bueno, estas reacciones químicas, específicamente las catabólicas, que son las encargadas de destruir las sustancias o nutrientes energéticos para sacarle la energía y entregársela al ADP y de esa manera obtener ATP, pueden ser reacciones tanto aeróbicas como anaeróbicas, es decir, mediante la utilización o la presencia de oxígeno en las reacciones químicas o en ausencia del mismo, está en el caso de las reacciones anaeróbicas. Como ustedes saben, bueno, los sistemas anaeróbicos fueron estudiados en el año previo, por lo tanto nos vamos a abocar solamente al sistema oxidativo. ¿Está? Pero previo a ello vamos a hacer un pequeño resumen o pequeña revisión de lo que son los sistemas anaeróbicos. Dentro de los sistemas anaeróbicos tenemos el sistema ATP-PC o sistema de los fosfágenos, que emplea, ¿sí?, el metabolismo del ATP y de la fosfocreatina para la obtención de energía. Es decir, del ATP que tenemos intracelular, mediante la reacción química mediada por la enzima ATPasa, se desdobla en ADP más fósforo inorgánico más energía. Esa energía que se obtiene de esta reacción química es la utilizada para la contracción muscular. Y obtenemos como resto de esta reacción química una molécula de ADP, que era la obtenida en la primera reacción previa, más el fósforo inorgánico. ¿Sí? Lo único que le hace falta a esa combinación de ADP más fósforo inorgánico para restablecer la molécula original de ATP es la energía que se utilizó. Esa energía utilizada, ¿sí?, se puede reponer mediante la degradación de la fosfocreatina gracias a una enzima anaeróbica no oxidativa que se encuentra en el citoplasma celular y que se llama fosfofructoquinasa. Perdón, creatinquinasa o CPK. La fosfofructoquinasa la vamos a ver en breve en el sistema glucolítico. Gracias a esa enzima, entonces, a la CPK, se rompe la fosfocreatina y se obtiene energía disponible para unir un nuevo fósforo inorgánico con el ADP, que era el que tenemos en esta situación, y obtenemos como resultado una molécula de ATP y un resto de creatina. ¿Está bien? Esa creatina que queda libre puede ser bien eliminada o reutilizada para una nueva resíntesis de fosfocreatina durante la pausa de la actividad. En el caso de la glucólisis, ¿sí?, seguimos dentro del metabolismo anaeróbico, en este caso sería la glucólisis rápida o glucólisis anaeróbica. Consiste en la utilización de los hidratos de carbono para la obtención de energía mediante la vía anaeróbica, ¿sí?, es decir, dentro del citoplasma celular. Podemos hacerlo mediante la utilización de la glucosa que proviene de la sangre o del propio glucógeno muscular, que, bueno, como nosotros sabemos, es una reserva energética para este tipo de actividades. Si la glucosa que se emplea es la glucosa sanguínea, para llegar a esta estructura, que es una estructura fundamental, se la define como una encrucijada metabólica, que es la glucosa 6-fosfato, tenemos que utilizar una molécula de ADP para transformar la glucosa convencional, la glucosa sanguínea, en glucosa 6-fosfato. Es decir, hay que agregarle un fósforo en el carbono número 6 de la molécula de glucosa. ¿Está bien? Una vez que llegamos a la glucosa 6-fosfato, ¿sí?, se emplea una nueva molécula de ATP, es decir, se consume energía de otro ATP para transformar la glucosa 6-fosfato en fructosa 1,6-difosfato. ¿Está bien? A partir de aquí siguen una serie de reacciones químicas muy particulares en donde se transforma la fructosa 1,6-difosfato en el ácido pirúvico como resultado final. Mediante esa transformación de fructosa 1,6-difosfato hacia ácido pirúvico podemos ver que se libera un total de 4 ATP. En realidad se libera una energía química suficiente como para resintetizar 4 ATP. Entonces, si tenemos en cuenta que
provenimos de la glucosa sanguínea y utilizamos un ATP, ¿sí?, para transformarlo en glucosa 6-fosfato y un nuevo ATP para transformarlo en fructosa 1,6-difosfato, el número total de ATP que obtenemos en esta etapa de las reacciones químicas, que es 4, en realidad se reduce a un número total de 2 útiles. ¿Por qué? Porque los otros 2 los habremos utilizado previamente, ¿está bien? En un número absoluto. Es decir, la ganancia sería de 2 ATP. Ahora bien, si lo que se utiliza es el glucógeno muscular, como podemos ver, no es necesario emplear energía para transformar la molécula de glucógeno a glucosa 6-fosfato. Por lo tanto, nos estaríamos ahorrando un ATP, ¿sí?, que es este que estamos marcando en este momento. Entonces, al ahorrarnos un ATP, al utilizar el glucógeno muscular, en realidad tendríamos como ganancia absoluta de ATP, por medio de esta vía metabólica, ¿sí?, un total de 3. Bien, una vez llegado al ácido pirúvico o al piruvato, como lo pueden ver aquí, pueden seguir dos vías metabólicas. Si la intensidad del ejercicio continúa, ¿sí?, dentro de los rangos de las intensidades anaeróbicas, es decir, una intensidad máxima, interviene sobre el ácido pirúvico una enzima que se llama lactodeshidrogenasa, que lo que hace es transformar ese ácido pirúvico en una sustancia aún más ácida, que es el conocido ácido láctico. ¿Está bien? Resto metabólico que en determinadas circunstancias puede ser o puede jugar en contra en el rendimiento deportivo, pero en otras circunstancias, y si tenemos una buena preparación o una buena maquinaria metabólica, lo podemos utilizar como un resto y no como un desecho, y por lo tanto podemos obtener energía a través del ácido láctico también, pero bueno, ese es un párrafo aparte que lo vamos a ver más adelante. Si la intensidad metabólica del ejercicio disminuye y pasamos a intensidades altas de actividad, el ácido pirúvico ingresa en lo que se conoce como glucólisis lenta, que es el proceso aeróbico de utilización de los hidratos de carbono. ¿Está bien? Es decir, esta vía anaeróbica es una vía común tanto para el metabolismo anaeróbico como para el metabolismo aeróbico. Una vez que se llega al ácido pirúvico, ese ácido pirúvico ingresa al ciclo del ácido pirúvico y se transforma en acetil-CoA, el cual va a ingresar dentro de la mitocondria para ser transformado en una serie de reacciones químicas o en un conjunto de reacciones químicas conocidos como ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones. Obviamente mediante enzimas oxidativas y por lo tanto mediante el metabolismo oxidativo, y con la particularidad de que se va a obtener una gran cantidad de ATP, ¿sí?, con la desventaja de que, bueno, el tiempo que insume este conjunto de reacciones químicas es mucho mayor que la glucólisis anaeróbica, por supuesto. Bien, resumen de la glucólisis como metabolismo anaeróbico, lo que dijimos recién, ¿sí? Bueno, se hace en ausencia o sin necesidad de utilización de oxígeno, porque la célula siempre tiene oxígeno en su interior. Ocurre en el citoplasma gracias a las enzimas no oxidativas. La enzima más importante en la glucólisis ahora sí es la fosfofructoquinasa. ¿Está bien? Tenemos una producción de ATP que, como dijimos, que si venimos de la glucosa sanguínea, ganamos 4 ATP, pero como utilizamos 2 en las etapas intermedias, tenemos una ganancia neta de 2. En cambio, si lo utilizamos en glucógeno muscular, también tenemos una producción de 4 ATP con una inversión de 1 en las etapas previas, por lo tanto tenemos una ganancia neta de 3 ATP. Después, además, vamos a tener también 2 moléculas de NAD reducido más hidrógenos, ¿sí?, 2 ácidos pirúvicos y 2 moléculas de lactato menos los NAD y los hidrógenos que se producen también. Esto es muy importante para definir el camino final que van a seguir cada uno de estos sustratos, de estas moléculas. Una vez que llegamos a esta molécula, que es el ácido pirúvico o piruvato, como dijimos recién, proveniente de la glucólisis rápida o anaeróbica, ¿sí?, el ácido pirúvico ingresa en lo que es el ciclo de la carnitina, ¿está bien?, dentro de las membranas mitocondriales. El ciclo de la carnitina lo que hace es transformar, entre otras cosas, el ácido pirúvico en acetil-CoA, ¿sí? Ese acetil-CoA sí va a ser sometido a la acción de, por ejemplo, la enzima piruvato deshidrogenasa, a grandes rasgos. Esto es bastante más complejo. La piruvato deshidrogenasa lo que hace es inducir una serie de transformaciones en el ácido pirúvico hasta que llegamos a una molécula de 2 carbonos que es el acetil-CoA. Este acetil-CoA ya está, o se lo considera como tal, cuando estamos dentro de la mitocondria. Este proceso libera dióxido de carbono como desecho metabólico, el cual va a ser eliminado por sangre y por las vías respiratorias hacia el exterior. La acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs, que está esquematizado de esta manera, con las reacciones químicas más importantes, pero son muchas más las reacciones químicas que se dan dentro de este ciclo de Krebs. Entonces se transforma en primera instancia en citrato, después en succinato y por último en oxalacetato. Como resultado de todo este ciclo vamos a obtener, ¿sí?, ATP en una cantidad total o absoluta de 2,
ATP, y 2 moléculas de dióxido de carbono. ¿Sí? Ese dióxido de carbono, al igual que en la etapa anterior, se va a eliminar por sangre a través del sistema respiratorio. El ATP, bueno, va a ser utilizado para obtener la energía para el trabajo de la célula, la contracción muscular, y además vamos a obtener, mediante estas distintas reacciones que se dan en el ciclo de Krebs, como pueden ver acá, NAD y FAT reducidos. ¿Qué quiere decir? Que se van a llevar hidrógenos. Estas moléculas, el NAD y el FAT, van a ir a actuar a otro nivel de la mitocondria en las reacciones químicas que se llaman cadena de transporte de electrones. ¿Sí? Ya la vamos a ver la cadena de transporte de electrones, pero en definitiva la formación del acetil-CoA, dijimos, no se utiliza oxígeno, ¿sí? Pero requiere que haya oxígeno para que se dé la reacción química, que no es lo mismo, ¿está bien? No es una reacción de oxidación, pero sí requiere la presencia de oxígeno para que determinadas enzimas se activen. Ocurre en la matriz de la mitocondria, ¿sí? No produce ATP, ¿está bien? La formación del acetil-CoA, ojo, cuando el acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs, sí se liberan ATP, pero no la formación del pirúvico acetil-CoA. ¿Estamos? Se liberan después, como dijimos, el NAD y el FAT junto con el dióxido de carbono. En el caso del ciclo de Krebs, acá sí, no se utiliza directamente oxígeno, pero requiere, al igual que las reacciones anteriores, ocurre dentro de la mitocondria, produce 2 ATP como resultado final, y bueno, todo lo que acabamos de decir hace unos instantes. En el caso de la cadena de transporte de electrones, que es la conocida como la fosforilación oxidativa, la verdadera fosforilación oxidativa, porque acá es en donde se sintetiza la gran cantidad de ATP que produce la mitocondria, ¿sí? Mediante el metabolismo oxidativo. Como dijimos, el NAD y el FAT van a ser sometidos a una serie de reacciones químicas entre las dos membranas que posee la mitocondria y van a producir un transporte de electrones, ¿sí? Entre estas membranas o las moléculas que la forman. Ese transporte de electrones no es ni más ni menos que una verdadera corriente eléctrica y por lo tanto genera una gran cantidad de energía química, ¿sí? O electroquímica que es suficiente para sintetizar 34 ATP, ¿sí? Una cantidad absolutamente significativa. Bien. ¿Cuáles son los factores que limitan el metabolismo celular? Bueno, acá dependiendo de la vía metabólica, como dijimos hoy, la vía de los fosfágenos o el ATPPC, la glucólisis que la conocemos como glucólisis anaeróbica o glucólisis rápida, y el ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones, que bueno, son las reacciones que se dan dentro de la mitocondria. Está en el caso del ATPPC, la enzima limitante es la CPK, como dijimos hoy, la creatinquinasa, o creatinfosfoquinasa, que es lo mismo, que es estimulada por el aumento de la concentración del ADP, ¿sí? Al aumentar ADP me está dando la pauta de que el ATP fue utilizado a gran velocidad, por lo tanto necesito resintetizarlo. Ahora, cuando tengo grandes concentraciones de ATP, la CPK se ve inhibida porque no es necesario sintetizarlos. En el caso de la glucólisis, la fosfofructoquinasa, como dijimos, es la enzima predisponente y bueno, los estímulos también son similares a los anteriores. En el caso del ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones son tantas las enzimas que, bueno, no es que haya una enzima específicamente limitante, sino que son un conjunto de las mismas, así que no nos vamos a detener demasiados en ellas. Basándonos en la capacidad máxima que puede tener un individuo, podemos hacer una estimación. Esto no es absolutamente preciso, pero sí podemos decir que del 100% de posibilidades que tiene nuestro individuo, nuestro sujeto estudiado, cuando trabajamos a un 95-100% de esa actividad máxima, estamos hablando de un predominio del sistema ATPPC. En cambio, cuando hacemos entre un 75 y el 90%, hablamos de la glucólisis rápida, y cuando las intensidades son menores al 75%, estamos hablando de un predominio del metabolismo oxidativo dentro de la célula. Bueno, esto lo vamos a ver después cuando veamos la remoción del ácido láctico producido, pero a grandes rasgos el destino del ácido láctico producido por la glucólisis anaeróbica pueden ser varios. Es decir, lo podemos interpretar en primera instancia como un resto metabólico, ¿sí? Si va hacia el hígado o hacia los riñones para ser descartado, lo podemos considerar un desecho, ¿sí? Porque se puede eliminar en parte por orina. Ahora, si ese ácido láctico que se produce es en el hígado captado mediante el ciclo de Cori y transportado, el cual digamos llega hacia el hígado precisamente por medio de la sangre, y transformado en nueva glucosa, bueno, ahí le estamos sacando un rédito importante porque a partir de un resto metabólico estamos resintetizando glucosa que puede ser utilizada para la actividad física, para la continuidad de la actividad física. ¿Está bien? En cambio, si ese ácido láctico vuelve a ingresar al ciclo de Krebs en el mismo músculo que lo produjo, o en otros músculos que no estuvieron trabajando durante la actividad,
también mediante el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones se le puede obtener energía. Esta diapositiva demuestra que el ácido láctico no es un desecho, ¿sí? Siempre y cuando tengamos la actividad metabólica en condiciones o la maquinaria metabólica en condiciones para poder reutilizarlo, ¿está bien? Este es el ciclo de Cori al que hacía referencia. Tenemos el músculo que produce mediante el metabolismo de los hidratos de carbono, ¿sí? Siempre metabolismo anaeróbico, ácido láctico. Ese ácido láctico viaja por sangre y llega al hígado, y en el hígado hace exactamente el proceso inverso. ¿Sí? El proceso inverso es transformar el lactato en pirúvico, el pirúvico en glucosa, y la glucosa vuelve a salir a la sangre, en el caso de que sea necesario, para ser utilizado nuevamente por los músculos durante la actividad física. Este ciclo que podemos ver acá es el denominado ciclo de Cori, ¿sí? O ciclo de remoción del ácido láctico. Bien, dijimos que entonces el metabolismo oxidativo puede provenir mediante la utilización de los hidratos de carbono por una vía común, como es la glucólisis anaeróbica, y después el ingreso hacia la mitocondria mediante la transformación del ácido pirúvico a acetil-CoA. Bien, podemos llegar al acetil-CoA no solo mediante la transformación del ácido pirúvico, sino también mediante la transformación y metabolización metabolismo, de los lípidos, ¿sí? Así como también mediante el metabolismo de las proteínas. En el caso del metabolismo de los lípidos o de las grasas, sabemos que los triglicéridos están almacenados en nuestro tejido adiposo, así como también en el músculo, y en muy, pero muy pequeña proporción en el hígado, ¿sí? Básicamente el hígado no es un reservorio de triglicéridos. Esos triglicéridos se rompen producto de la acción o de la intervención de una enzima, ¿sí? Que se llama lipasa hormonosensible, ahora vamos a graficar específicamente dónde actúa, y se desdoblan en ácidos grasos más glicerol. Esos ácidos grasos se rompen mediante la beta oxidación y se convierten en acetil-CoA para ingresar directamente como acetil-CoA hacia la mitocondria. ¿Está bien? El glicerol, que es un alcohol, componente fundamental, es llevado hacia el hígado por medio de la sangre y mediante un proceso denominado neoglucogénesis se produce o se transforma en glucosa nueva, por eso neoglucogénesis. Esa glucosa neoformada sale hacia la sangre y va a ingresar a la célula muscular activa para ser utilizada como fuente energética mediante la vía de degradación de los hidratos de carbono que vimos anteriormente. ¿Está bien? Entonces, cuando destruimos un triglicérido, vamos a obtener un ácido graso que por medio de la beta oxidación se transforma en acetil-CoA y un glicerol o un alcohol que en el hígado se transforma en hidrato de carbono por medio de la neoglucogénesis. Las grasas son una fuente prácticamente inagotable de energía porque tenemos en gran cantidad o una gran cantidad de depósitos dentro de nuestro tejido adiposo, ¿sí? La utilización de los hidratos de carbono, sino de los lípidos como fuente energética nos permite ahorrar hidratos de carbono, ¿está bien? Y reservarlos para actividades de mayor intensidad. Como dijimos, los ácidos grasos provienen de los triglicéridos que se almacenan en el propio músculo o en el tejido adiposo. Y también vamos a hablar de que para poder utilizar un ácido graso o un lípido tenemos que atravesar diferentes etapas. Las primeras etapas de la degradación es la lipólisis, es decir, la ruptura de los lípidos almacenados, los triglicéridos específicamente almacenados sea en el músculo, sea en el tejido adiposo. Luego la beta oxidación, que es la transformación de ese ácido graso en acetil-CoA. Ese acetil-CoA ingresa luego al ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones. Esa vía es una vía metabólica común a la que provenía de los hidratos de carbono. Es decir, una vez que se llega al acetil-CoA, la vía final es la misma, ¿sí? Porque la molécula que se obtiene también es la misma, no importa el origen en este caso. Entonces, los lípidos que se absorben o que consumimos mediante la dieta llegan al intestino delgado, donde es digerido, donde termina la digestión y se absorbe gracias a la mezcla que provee la bilis, ¿sí? Que es esa secreción que viene del hígado, y esa secreción con las bilis y las sales biliares hacen que los lípidos puedan absorberse no directamente hacia la sangre, sino hacia el tejido linfático, o hacia el torrente linfático en realidad. Por medio de ese torrente linfático, mediante la formación de kilomicrones, que son unas moléculas de gran tamaño, muy complejas y que le permiten a los lípidos viajar en sangre prácticamente sin dificultad, ¿sí? Llegan al hígado y el hígado los metaboliza y los va liberando de manera paulatina según las necesidades. Imagínense que si después una dieta cargada en lípidos, todos esos lípidos pasan directamente a la sangre, el desastre que puede llegar a ocurrir desde el punto de vista metabólico, ¿no es cierto? Bien, acá lo podemos ver. Esta es la estructura de los kilomicrones. Esos kilomicrones van a estar constituidos por fosfolípidos en su periferia, que eso le permite viajar sobre los medios acuosos.
Está apolipoproteínas, que son estructuras de membrana o son lipoproteínas que le permiten reconocer o ser reconocidas estas estructuras dentro del hígado, moléculas de colesterol, y además vamos a tener en todo su interior los triglicéridos y los ésteres de colesterol viajando recubiertos por esa capa de fosfolípidos, como dijimos. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, repasando un poquito, las etapas del metabolismo de los lípidos dijimos, primero la lipólisis, segundo la movilización de los ácidos grasos que se obtienen de la lipólisis, activación de esos ácidos grasos y la oxidación de los mismos. En el caso de la lipólisis, ¿qué es la lipólisis? Destrucción de los lípidos de reserva, es decir, de los triglicéridos que están almacenados en el tejido adiposo, dijimos, y en el tejido muscular. Y además de las lipoproteínas que están dando vuelta en sangre. Entonces, esa lipólisis se da gracias a esta hormona que se llama lipasa hormonosensible, la cual es estimulada por el aumento de la adrenalina, el cortisol, la disminución de la insulina, también la hormona de crecimiento que aumenta durante la actividad física es un estímulo positivo para esta enzima. Por lo tanto, esta enzima que es lipasa hormonosensible lo que hace es romper los lípidos producto de la estimulación de estas enzimas. ¿Qué obtenemos ahí? Ácidos grasos más glicerol. Como dijimos, el glicerol va al hígado, se transforma por el proceso de neoglucogénesis en glucosa, la cual va a terminar en el músculo para ser utilizada. En cambio, el ácido graso se une a la albúmina para viajar libremente por la sangre mediante la forma de ácido graso libre. Ese ácido graso libre ingresa a la célula, ¿sí? Y mediante la beta-oxidación se va a transformar en acetil-CoA. Ese fenómeno de beta-oxidación se da gracias a un conjunto de proteínas de la membrana de la mitocondria conocidas como carnitina 1 y 2. ¿Sí? Hay otras formas también de carnitina. Por eso es que es muy común que se utilice como suplemento dietario la carnitina para favorecer el metabolismo de los lípidos. Son esos famosos quemadores de grasa que se llaman. Tengan en cuenta que si nosotros esto de manera hipotética, ¿está? Porque tampoco está bien definido el beneficio que tiene sobre el metabolismo de los lípidos, pero si lo pensamos tiene su lógica. La carnitina es la responsable de la transformación del ácido graso que llega hacia la célula en acetil-CoA, y ese acetil-CoA después ingresa dentro de la mitocondria al ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones. Es decir, ¿cuál es el razonamiento lógico? Si tengo mayor cantidad de carnitina, voy a tener la posibilidad de transformar mayor cantidad de ácidos grasos libres en acetil-CoA y por lo tanto obtenerlo o utilizarlo como energía. Esa es la expresión. ¿Está bien? Entonces por eso es que se lo suplementa. En realidad está muy discutido si la suplementación específica con carnitina llega a cumplir ese efecto. ¿Está bien? Perfecto, seguimos. La segunda etapa de la utilización de los lípidos dijimos era la movilización de los ácidos grasos, el transporte. ¿Está? El transporte de los lípidos a la sangre, dijimos, se da gracias a la albúmina. Se tienen que unir, los lípidos no pueden viajar libres por la sangre, ¿está bien? Tienen que unirse a las proteínas. Por lo tanto, el transporte va a depender de la tasa de degradación de los lípidos o la tasa de lipólisis, de la concentración de albúmina, obviamente. Si tengo poca albúmina no voy a poder movilizar tantos lípidos, y también de la velocidad y el volumen del flujo sanguíneo. ¿Vamos? Obviamente, a mayor tiempo de actividad, vamos a tener un aumento de los ácidos grasos libres, por lo tanto, aumenta los lípidos intramusculares. ¿Está? Es decir, aumenta el transporte de lípidos hacia el músculo que está trabajando para utilizarlo durante la actividad. ¿Vamos? La activación de los ácidos grasos. ¿Qué es la activación? Bueno, lo que decíamos recién, la transformación de ese ácido graso que llega a la membrana de la mitocondria, como lo podemos ver acá, ¿sí? Es la transformación del ácido graso en la estructura definitiva, que es el acetil-CoA, que es la estructura que llega al interior. Y acá, como podemos ver, dentro de la membrana mitocondrial externa, tenemos la carnitina tipo 1 y la carnitina tipo 2. Está en la membrana interna. Esto es lo que le comentaba recién de las proteínas que suelen suplementarse como quemadores de grasas. Bien, la oxidación de los ácidos grasos. Bien, ¿en qué consiste la oxidación? Porque si ustedes se fijan, el ciclo de la carnitina lo que hace es transformar un ácido graso en acil-CoA. En cambio, la oxidación de los ácidos grasos lo que hace es transformar el acil-CoA mediante un ciclo de reacciones en acetil-CoA. Ese acetil-CoA, una vez que es obtenido, entonces ahora sí ingresa dentro de lo que es el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, como podemos ver aquí, ¿sí? Y nos permite una obtención de una gran cantidad de energía para el metabolismo celular. ¿Está? Y ni hablar para la contracción muscular. La desventaja que tiene la utilización de los lípidos como fuente energética, como pueden ver, es que tenemos que desarrollar una gran cantidad de reacciones químicas. De hecho, las primeras se dan a distancia del músculo que trabaja, en el tejido adiposo, por ejemplo, y hasta que el ácido graso llega al músculo y es utilizado como fuente energética,
además tiene que atravesar una gran cantidad de reacciones químicas para poder obtener la energía necesaria, entonces obviamente tiene eso como principal ventaja, es decir, yo voy a obtener mucha cantidad de energía, pero de manera muy lenta. Por lo tanto, si quiero consumir los lípidos, y esto es de manera netamente teórica, porque esto lo podemos discutir muchísimo, si quiero consumir lípidos, la intensidad de la actividad aeróbica tiene que ser una intensidad moderada o baja. ¿Está bien? Eso es consumo de lípidos durante la actividad. Hoy hay muchas metodologías y teorías de entrenamiento que, que reinterpretaron la fisiología celular y por lo tanto se sabe que en realidad no es necesario trabajar intensidad moderada o baja para consumir los lípidos como fuente energética. Pero bueno, eso es un tema aparte y no es el tema del tópico ahora. Esta imagen que pueden ver, que están viendo acá, es una imagen bastante compleja, pero que a la vez simplifica mucho el tema del metabolismo de la célula. Como podemos ver, dijimos, podemos obtener acetil-CoA por medio de la utilización de los hidratos de carbono, ¿está bien? Y el ácido pirúvico como encrucijada metabólica, ¿está bien? Y recién dijimos, podemos obtener también acetil-CoA mediante la utilización de los lípidos, ¿está bien? La beta-oxidación y la oxidación de los lípidos. Pero también, como podemos ver acá, podemos obtener acetil-CoA mediante la degradación de las proteínas, ¿está bien? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, fíjense, acá el elemento fundamental de la encrucijada metabólica es el acetil-CoA. El tema es a partir de qué sustancia, ¿sí? A partir de qué sustancia nosotros podemos llegar hacia el acetil-CoA. Una vez que llegamos al acetil-CoA, la vía metabólica es la misma, ¿sí? Ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones. Ahora el tema está en saber cómo llegamos a partir de los hidratos de carbono, cómo llegamos a partir de los lípidos y obviamente cómo llegamos a partir de las proteínas. Bien, en el caso de las proteínas, ¿sí? Nosotros sabemos que la unidad estructural de las proteínas son los aminoácidos. ¿Sí? No son una fuente de energía preferida para la actividad física. ¿Por qué? Porque las proteínas en realidad cumplen una función estructural más que energética. Pero, ¿sí? Como tienen una composición química muy similar a los hidratos de carbono y a los lípidos, se le puede obtener energía también. ¿Sí? Como dijimos, en menor proporción, se estima que alrededor de un 5 o un 10% del total del ATP producido es mediante la utilización de las proteínas como fuente energética. ¿Qué pasa con las proteínas? ¿Sí? Podemos ver acá qué es lo que pasa con las proteínas. El alimento que ingerimos, ¿sí? Es degradado en estructuras más simples de proteínas en el estómago y el intestino delgado, y esos aminoácidos, que son la unidad estructural de las proteínas, ingresan al torrente sanguíneo y desde la sangre llegan hacia el hígado. En el hígado se produce un fenómeno que se llama desaminación. ¿Qué es la desaminación? Bueno, es sacarle a ese aminoácido el grupo amino, este NH3 que tenemos acá. Sacárselo. Y nos vamos a quedar por un lado entonces con el grupo amino y con el grupo cetoácido por el otro, que son los componentes que forman parte de la estructura química de un aminoácido. Ese grupo cetoácido en el hígado va a ser sometido a una serie de reacciones químicas, conocidas también como neoglucogénesis, y se va a transformar en hidrato de carbono, glucosa específicamente, que va a llegar hacia la sangre. De la sangre va a ir a la célula y en la célula va a ser utilizado mediante el metabolismo anaeróbico u oxidativo para transformarse en ácido pirúvico y de ahí en acetil-CoA, como vimos en la vía del metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces, en definitiva, los aminoácidos lo que hacen es promover, ¿sí? O aportar una fuente continua de hidratos de carbono. ¿Está bien? Pero con la desventaja de la producción de esta estructura que es el grupo amino, ¿sí? Que se va a terminar transformando como resto metabólico en el ciclo de la urea, precisamente en el resto metabólico urea. La urea es un metabolito, es un resto metabólico, un desecho metabólico que suele ser muy tóxico si se acumula en grandes cantidades y por lo tanto tiene que ser eliminado por orina. ¿Está bien? De hecho, la eliminación de urea por orina a nosotros nos da una pauta de la cantidad de proteínas que estamos consumiendo durante la actividad física, ¿sí? O durante el metabolismo celular. Si nosotros posterior a una actividad física tenemos un incremento exagerado de los niveles de urea en orina, quiere decir que durante la misma, durante la actividad, se rompieron grandes cantidades de proteínas, lo cual no siempre es recomendable, ¿está bien? Todo va a depender del tipo de actividad y, bueno, y suplementación de la que estemos hablando. Bien, en resumen, ¿sí? Hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Todos estos modelos que nosotros acabamos de repasar de manera teórica no son más que eso, un modelo teórico de cómo se complementan o cómo actúan cada uno de los metabolismos de los sustratos energéticos. Lo que es importante tener en cuenta es que
en todas las células y en todo el organismo, todos los sistemas energéticos que nosotros conocemos, tanto aeróbicos como anaeróbicos, se encuentran trabajando en simultáneo, ¿sí? Y que no dependen del tiempo solamente de la actividad para definir cuál predomina sobre los otros. De hecho, el tiempo es un factor, hasta le diría secundario. Lo más importante que define el predominio de un sistema energético por respecto o por encima de los demás para la generación de energía es la intensidad del ejercicio, más que el tiempo de duración, obviamente. ¿Está bien? Es decir, yo estoy haciendo una actividad física que me demanda 5 segundos, ¿sí? Pero esa actividad la hago a una intensidad baja. Por más de que en 5 segundos nosotros veamos en los modelos teóricos que el predominio del sistema TPPC, la intensidad de esa actividad es baja, ¿sí? Es como ir caminando a atender la puerta. Si bien eso me demora, como dijimos, 5 segundos, la intensidad es muy baja. Por lo tanto el metabolismo va a ser predominantemente aeróbico. ¿Está bien? Este diagrama que nosotros podemos ver acá es, como dije anteriormente, es un modelo teórico de funcionamiento del sistema, de los sistemas energéticos, en donde la intensidad siempre va desde lo máximo posible hacia lo que se puede sostener a lo largo del tiempo. ¿Está bien? Entonces, si vamos a la intensidad máxima posible, cuando iniciamos una actividad física, tenemos un predominio absoluto del sistema ATPPC. ¿Sí? Ese sistema ATPPC nosotros sabemos que tiene una prevalencia de hasta 10-12 segundos, más de eso no. A partir de ahí empieza a prevalecer o a predominar el sistema anaeróbico láctico o glucólisis, ¿está? Y una vez que superamos aproximadamente los 2 minutos y medio, 3 minutos de actividad continuada y a la intensidad máxima posible de sostener, empieza a decrecer la glucólisis, producto de los restos metabólicos como el ácido láctico que inhiben determinadas enzimas, y empieza a predominar o a cobrar más importancia la obtención de energía mediante el metabolismo oxidativo. ¿Está bien? Repito, esto es solamente un modelo teórico, ¿está? En donde se establece un tiempo para cada uno de los sistemas energéticos en un caso de actividades continuas. ¿Está? Si hablásemos del fútbol, por ejemplo, el fútbol difícilmente podamos definirlo al fútbol como una actividad aeróbica, si bien el tiempo de duración lo encuadra dentro del sistema oxidativo. ¿Está? Y es obvio que el sistema oxidativo se ve puesto en juego también. Pero todos sabemos que el fútbol en realidad es un sistema, es un deporte, perdón, que utiliza como sistema energético predominante los sistemas anaeróbicos, porque tenemos actividades eh, que en predominio o en sumatoria son más explosivas o más de potencia anaeróbica láctea que actividad aeróbica en general. ¿Está bien? Bien, ¿cuáles son los niveles celulares que afectan el uso de los distintos sustratos que vimos hasta ahora? Bueno, tenemos la disponibilidad del sustrato, es el factor más importante, es decir, si yo pretendo trabajar a una intensidad alta o máxima mediante la utilización de los hidratos de carbono, evidentemente la cantidad de hidratos de carbono que tenga tanto en sangre como dentro del músculo va a ser uno de los limitantes más importantes. ¿Está bien? En el caso del tejido adiposo, como dijimos, es prácticamente una fuente inagotable de energía, o sea que difícilmente sea una limitante, ¿está? Pero sí puede haber una disminución del flujo de sangre por una deshidratación, por ejemplo, ¿está bien? O un aumento de los restos tóxicos metabólicos como la urea o el amoníaco, ¿está? Que inhiben la absorción o el pasaje de determinadas sustancias. Otro de los limitantes es la disponibilidad de oxígeno, obviamente, si estamos trabajando en condiciones de hipoxia, por lo que sea, por disminución de la presión de oxígeno en el ambiente o por una disminución de la hemoglobina que transporta el oxígeno en la sangre, obviamente vamos a tener disminuidas las actividades metabólicas oxidativas. También pueden verse afectadas las actividades enzimáticas. Hoy hicimos un repaso de cuáles eran las enzimas más importantes en cada sistema energético. Bueno, las enzimas se pueden afectar y pueden inhibirse y por lo tanto puede disminuir la actividad metabólica y aparecer lo que se conoce como fatiga, ¿sí? La ausencia de energía para la actividad. Y obviamente el nivel de determinadas hormonas que contribuyen a aportar determinados nutrientes para que sean utilizados para los metabolismos energéticos. ¿Está bien? ¿Cuáles son los factores externos que influyen en el uso del sustrato? Bueno, si hubo un estímulo previo, si hay una malnutrición, eso obviamente, o un exceso de nutrición, obviamente eso me va a condicionar. Está bien una composición de las fibras musculares, es decir, si tengo predominio de fibras rojas, difícilmente puedo hacer actividades que sean predominantemente explosivas. Bueno, en fin, son muchos los factores que pueden influenciar de manera externa la disponibilidad. Acá tenemos un elemento importante, ¿sí? La recuperación de los hidratos de carbono posterior a la actividad física. Lo que vemos acá en esta franja, este diagrama, es 2 horas de ejercicio continuado. Repito, seguimos hablando de modelos teóricos, de modelos de laboratorio.
¿Está bien? Que obviamente no son exactamente así en la realidad y que se pueden modificar o se pueden reinterpretar de hecho. Pero si nosotros hacemos una actividad física continua de 2 horas a una intensidad alta o máxima, van a decrecer las reservas de hidrato de carbono y sí, así como también las reservas de las proteínas y de los lípidos, obviamente, porque dijimos que todos los sistemas funcionan en paralelo. Simplemente uno predomina con respecto a los demás según la intensidad. Entonces, si nosotros tenemos, posterior a la actividad física, una dieta rica en carbohidratos, la recuperación, ¿sí?, de las reservas de hidrato de carbono, fíjense si hacemos un paralelismo, tiende a ser igual o llegar a los valores normales previos o incluso recuperar un poco más en aproximadamente 24, 48 horas, 36 horas. Todo va a depender de las características de la dieta, la recuperación y de las capacidades del deportista también. Ahora, si hacemos una dieta que no es rica en carbohidratos, en 48, en 24, 48 horas, perdón, fíjense la capacidad de recuperación que tenemos. Estábamos a este nivel, bajamos y no recuperamos prácticamente nada de lo que se consumió. Por lo tanto, se demora la recuperación del deportista y obviamente se puede constatar o se puede predecir una limitación en el rendimiento de la persona, ¿está bien? Durante la actividad física que sea. En el caso de las proteínas, ¿está bien? Fíjense, nosotros vamos a demorar mucho más en recuperar las reservas de proteínas utilizadas durante la actividad física. Ni hablar si la dieta no es una dieta adecuada, es una dieta rica en lípidos, por ejemplo. Está claro que obviamente se va a demorar mucho más la recuperación de las proteínas. Está hasta una semana puede demorar. Bien, ¿cómo definimos la fatiga o qué es la fatiga? Bueno, la fatiga la podemos definir en realidad como la ausencia de energía para realizar el metabolismo celular. Básicamente es eso, uno se siente fatigado cuando no tiene energía. Ahora, podemos hablar de una fatiga periférica o de una fatiga central. La fatiga periférica es la fatiga que afecta principalmente al músculo, al órgano efector de la actividad. ¿Y esa fatiga por qué se puede ver? Como dijimos antes, porque tenemos una poca disponibilidad de sustrato energético, ¿sí? Porque hay una acumulación de restos metabólicos que pueden ser tóxicos, como el ácido láctico, los iones de hidrógeno que disminuyen el pH o aumentan la acidez, que es lo mismo, o por ejemplo la concentración de amoníaco, que también que es un inhibidor del estímulo nervioso. Y también puede haber una alteración del mecanismo contráctil, ¿está? Mediante la alteración de los electrolitos y el calcio principalmente en el interior de la sangre. Eso con respecto a la fatiga periférica, es decir, estas son las causas por las cuales el músculo no tiene energía o no cuenta con tanta energía. Pero también nos podemos encontrar con una fatiga central. La fatiga central se da principalmente por la inhibición del sistema nervioso central, por la disminución a veces excesiva de los hidratos de carbono, que son la fuente principal de energía para el sistema nervioso central. ¿Estamos? ¿Qué es la acidez metabólica? Acá estamos haciendo una revisión como para cerrar de algunos contenidos importantes. ¿Qué es la acidez metabólica? Bueno, es la acidez producida en el medio interno gracias a, o producto en realidad, valga la redundancia, de los restos metabólicos que se obtienen por la actividad muscular. Por eso se le llama acidez metabólica, ¿tá? O acidosis metabólica. Esa acidosis metabólica se da por una acumulación del ácido láctico, que es el resto metabólico de la glucólisis rápida, como dijimos, el aumento de iones de hidrógeno, también son los elementos que le dan acidez a las soluciones, la competencia entre el calcio y el hidrógeno por la troponina, acuérdense que el calcio se une con la troponina C para desarrollar la contracción muscular, por una inhibición de la contracción muscular que va a llevar al tétano, ¿sí?, que es una contracción máxima del músculo, obviamente involuntaria y absolutamente dolorosa, o bueno, los calambres y las fatigas del músculo. ¿Estamos? Y todo eso va a conllevar a una disminución de la producción del ATP. Esto de manera muy genérica, ¿sí? Cada uno de esos fenómenos que dijimos recién amerita un estudio particular. La fatiga central, la fatiga del sistema nervioso central es una disminución de la glucosa, dijimos que está disponible para el cerebro y los demás órganos del sistema nervioso central, una disminución de concentración, por lo tanto, en el sistema nervioso central, la competencia con la glucosa sanguínea, es decir, al no haber tanta glucosa en el sistema nervioso se requiere la glucosa de la sangre, pero bueno, la glucosa de la sangre está siendo utilizada por el músculo, entonces ahí hay como una competencia para ver quién se queda con la glucosa. ¿Está? Obviamente va a haber una alteración del abastecimiento energético del sistema nervioso central y bueno, va a haber incoordinación, decisiones malas, ¿está? Y obviamente todo va a redundar en un rendimiento deficiente. ¿Estamos? Bueno, espero que esta revisión rápida, acelerada, bastante tediosa porque debe ser difícil estar escuchando un PowerPoint con alguien que les habla atrás, cual ni siquiera le ven la cara, les sirva de algo como para hacer una revisión del sistema oxidativo junto con los sistemas anaeróbicos para
complementar el estudio que ustedes sí o sí tienen que hacer de su material de referencia. Nos estamos viendo en las clases y en los exámenes.